Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios. Decía antes de iniciar en pantalla que debemos dar gracias siempre porque hay personas que hoy no vieron la vida, hay personas que no tienen suficiente salud para poder congregarse, reunirse, estudiar. Hay personas, no todas las personas tienen los recursos o medios para hacer un estudio detallado, profundo de la Escritura, y Dios nos ha provisto, hermanos, a todos nosotros de la oportunidad, nos ha dado la salud, nos ha dado herramientas. Hoy día, a través de la tecnología, tenemos acceso a tanta información, tan fácil y tan sencillo, hermano. Hubiera querido yo tenerlo cuando, por ejemplo, estudié en la escuela de predicación. No teníamos eso, hermano. Había que ir a la biblioteca, tomar esos libros uno por uno y hojearlos uno por uno. Eh, a veces 2, 3 de la mañana, uno allá, eh, muy lejos todavía de su habitación. Hoy nosotros podemos estudiar desde casa. Cualquier tema bíblico podemos estudiarlo con muchas herramientas que tenemos. Claro, tenemos que elegir buenas herramientas. Y cuando se trata de un tema como el que estamos tratando, la doctrina bíblica del matrimonio, muchísimo más. Hay que tener mucho cuidado, sumo cuidado, porque aquí entran teorías, entran opiniones, entran tradiciones, entran invenciones, como si fueran la doctrina del Señor. Y ya sabemos que en el momento que sigamos una tradición, una invención, una opinión personal, en ese preciso momento nuestra adoración se hace vana. ¿Qué significa que se hace vana? Significa que no es recibida por Dios. Bien, nuestro hermano Daniel también nos comunica que puede caerse su conexión. Bueno, sé que estamos así porque estamos en la época de la lluvia, así que no hay problema. Yo sabré que no se habrán ido enojados conmigo por algo que dije o en desacuerdo. Vamos entonces, hermanos, hoy a iniciar nuestra lección número 5. Decía también, buenas noches, hermano Alonso, hermana Sara. Decía también que, hermano Rafael, también bienvenido, decía que este tema, hermanos, de matrimonio y divorcio, es un tema interesante y estoy contento porque vamos avanzando, incluso más rápido que en otros cursos. Mire, ya vamos por la lección 5. En religión y moralidad, para llegar a la lección 5, vimos varios cumpleaños de varios acá, ¿no? Bueno, los vimos de lejos. Pero acá en matrimonio y divorcio creo que hemos hecho un trabajo de introducción básico, fundamental. Se podría todavía decir muchas cosas, hermanos, definitivamente, pero creo que hemos tratado lo suficiente de cada aspecto en cuanto a definiciones y material introductorio para ahora poder abordar la segunda parte de nuestro curso, que son los textos clave de la doctrina bíblica del matrimonio. Y dentro de esos textos, definitivamente que el primero de ellos es Génesis, capítulo 2, los versículos 18 al 25. Vamos, por favor, a leer este pasaje que lo tenemos ahora en pantalla y les ruego que si tienen disposición y disponibilidad me puedan colaborar con la lectura, por favor. Génesis 2, 18 al 25. O sea que lo lean de la pantalla o de sus Biblias, no hay problema. Siempre y cuando, por favor, leamos por armonía y unidad la Reina Valera de 1960. Amén. Y dijo Jehová, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y de toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre
Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Gracias, hermano Rafael. Se debe hacer referencia al modelo de Dios cuando se habla de matrimonio o divorcio y nuevo matrimonio. En Génesis 2:18 al 25 va a enfocarse en la institución, el origen del matrimonio. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús de lo contrario al matrimonio, que es el divorcio, pero un divorcio justificado para ellos por cualquier causa que se les ocurriera, la respuesta de Jesús en Marcos capítulo 10, los versículos 3 al 7, es la que tenemos en pantalla y les ruego que también me cooperen con la lectura. Marcos 10, los versículos 3 al 7. A ver, ¿quién nos colabora? Hermano Christopher, se le cayó la conexión y ahora tengo dos Christopher, pero está perfecto. Porque mira, Chris, mira la diapositiva. A ver, Marcos 10, 3 al 7, por favor. Hermano Rafael. ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Amén. La referencia que hace el Señor a la institución original del matrimonio es importantísima, es, como dirían los comentaristas bíblicos, significativa, en el sentido de que Él vivió aproximadamente 4,000 años después del Edén, según la cronología de Ussher, ¿no? Y que no, obvio, no la podemos verificar, ¿no? No tenemos una forma de contar literalmente hasta el principio, pero es un cálculo, ¿no? Más o menos unos 4,000 años después, Jesús cita los eventos de Génesis. Y sin embargo, dijo que lo que sucedió en aquel entonces todavía estaba en vigor en relación con el matrimonio y su propósito en el primer siglo, cuando él está diciendo o exponiendo estas enseñanzas a estos individuos o dando la respuesta a esa pregunta de ellos. Entonces, esto nos lleva a, perdón, a preguntarnos qué es el matrimonio, que lo estuvimos definiendo en nuestra primera lección. El diccionario dice que es el estado de o la relación entre un hombre y una mujer que se han convertido en marido y mujer, una unión legal de un hombre y una mujer como esposo y esposa. Esa es la definición técnica en un diccionario. Sin embargo, la mejor definición la da nuestro Dios en el texto que tenemos en pantalla, Génesis capítulo 2, versículo 24, el cual dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hermanos, no importa el poeta, no importa el lexicógrafo, no importa el autor famoso, no importa el predicador súper retórico y elocuente, nadie puede mejorar la definición de Dios. Es imposible mejorar el concepto de matrimonio que expone el Espíritu Santo a través de Moisés en Génesis 2:24. Nuestro texto contiene varios principios relacionados con el matrimonio que aún están vigentes. El primero de ellos, la unidad del esposo y esposa, como está implícito en el hecho de que ella fue tomada del hombre y no del polvo de la tierra ni de ningún otro material. 2, la indisolubilidad del vínculo matrimonial, excepto por la causal más lamentable que pueda haber en una relación de esposo y esposa, que es la infidelidad de una de las partes. Compare lo que dice Mateo 19:9. 3, la monogamia como ley original del matrimonio. 4, la igualdad social del hombre y la mujer.
5, la subordinación de la mujer al marido. 6, los deberes respectivos de marido y mujer. Estos y otros principios son los que vamos a desarrollar en el transcurso de nuestra lección. Lo primero que vamos a ver entonces es el modelo de Dios para el matrimonio, que es el que nos interesa, en lugar de entrar a ver qué piensa la sociedad, qué se ha estado practicando. No, vamos a enfocarnos directamente en lo que dice Dios. El tiempo es oro y nosotros queremos ir a lo más importante. Bien, vamos a ver varios puntos que identifican el modelo de Dios para el hogar. El primero de ellos es que el hogar o el matrimonio es social en su naturaleza. Dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Adán no fue creado para ser un ermitaño, como este servidor, sino para ser un humano sociable. No hubo otra criatura hecha a la imagen y semejanza de Dios, tal como el hombre fue formado, según Génesis 1:26 y el capítulo 2, versículo 7. Dios plantó un jardín, dice la palabra, e hizo crecer en él todo árbol agradable a los ojos y bueno para comer, y puso a Adán allí. Sin embargo, había algo que en ese paraíso, en ese lugar perfecto, que en sí no era tan perfecto porque faltaba algo. Las cosas materiales, aunque son buenas para nosotros, como el jardín era muy bueno para el hombre, no pueden reemplazar la necesidad de una esposa. Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios, pero estaba solo, dice Génesis 2:18. Cuando Sara, la madre de Isaac, murió, dice que Isaac luego se casó con Rebeca y la llevó a la tienda de su madre y ella se convirtió en su esposa. E Isaac la amó y dice la escritura que fue consolado después de la muerte de su madre. Génesis 24:67. Solamente una esposa puede brindar este tipo de consuelo a los hombres solitarios. Número 2. Dice que también el modelo divino del matrimonio es que este sea divino en su origen. Dice Génesis 2:18, dice Dios, le haré ayuda idónea para él. Dios está interesado en nuestro bienestar, conoce nuestra necesidad antes incluso de que nosotros mismos la reconozcamos. El Señor siempre tiene la solución. En esta situación, Dios quiso proporcionar a Adán una compañera. La mujer debía ser de la misma naturaleza que el hombre, para corresponder a modo de complemento a la deficiencia de su solitaria existencia y adaptada en cada manera para ser su mejor colaboradora y su compañera. Adán no estaba completamente desprovisto de compañía, habiendo por un lado la comunión que mantenía con Jehová Elohim y por el otro lado la presencia de las demás criaturas que Dios había puesto en la creación. Pero ni en el creador ni en los animales él podía encontrar su otro yo, su equivalente. Por un lado, Jehová Elohim era demasiado sublime, superior al infinito, mientras que por el otro lado, las escrituras eran demasiado simples, inferiores. Y así, Adán habitaba en medio de la soledad, en medio de ambos. Así que avanzamos en las características del modelo de Dios para el matrimonio. Vamos al tercero, el derecho de todo ser humano. Dice Génesis 2:20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán vio a los animales y los vio macho y hembra, que habían sido creados el día anterior a él. Y esto profundizó su convicción de que no había algún complemento a su semejanza, como si se les había proporcionado a los animales. No había defecto alguno en el hombre mismo, tampoco había defecto en el lugar de su morada. De hecho, Dios declaró en Génesis 1:31 que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y sin embargo,
faltaba algo. Y Adán lo sabía. Dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Génesis 2:20. Número 4. En el modelo de Dios para el matrimonio, hombre y mujer deben estar unidos en la construcción. Dice Génesis también 2:20. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. La mujer es evidente, perdón, en primer lugar es evidente que Eva fue lo último que provino de la mano creativa de Dios. Porque obviamente dice en resumen Génesis que Dios creó al hombre y luego en el séptimo día reposó. Pero en realidad, si vamos a lo literal, creó al hombre y luego creó a la mujer siendo entonces su último acto creativo. Y decía entonces que la mujer no fue hecha hasta que todo estuvo, mire, esto es interesante, no la creó hasta que todo estuvo al más alto grado de preparación para su recibimiento. Antes de su creación, antes de la creación de la mujer me refiero, no solo debía haber un hogar para recibir, no solamente debía haber provisión para sus necesidades, sino que debía haber igualmente un esposo que sintiera la necesidad de su dulce compañía, que añorara su llegada y que pudiera apreciar su valor. Eva encontró todo esto en Adán y cada mujer que se casa debería encontrar eso en su esposo. Pablo dijo a la iglesia de Corinto que el hombre, en 1 Corintios 11, 7 al 8, es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y así Dios hizo a la mujer de la costilla de Adán, y como decía, no la hizo del polvo de la tierra como lo había hecho a él, según Génesis 2:7. Por esto viene un autor muy conocido por nosotros cuando estudiamos los comentarios bíblicos a decir lo siguiente. Matthew Henry, un comentarista del siglo XVII, hablando acerca de la mujer, decía: ella fue creada a partir de una costilla tomada del costado del varón. No la hizo de su cabeza para que lo gobernara, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino que la tomó de su lado para que fuera igual a él, de debajo de su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Si hay un poeta comentando la Biblia, es precisamente ese señor que tenemos en pantalla. Pero continuamos. Número 5. Monogámico en su estructura. Dice Génesis capítulo 2, versículo 22, que Jehová Dios la trajo al hombre. Resumiendo el texto, ¿no? Jehová Dios fue quien trajo la mujer al hombre. El dramaturgo inglés Shakespeare expresó una verdad cuando dijo: Dios es el mejor hacedor de matrimonios. Adán y Eva no se encontraron por casualidad en el jardín del Edén. Dios trajo a la mujer al hombre para que ellos formaran un hogar, un matrimonio. El matrimonio fue diseñado por Dios, fue diseñado en el cielo. El Señor hizo un varón y una hembra para el enriquecimiento de cada uno y el bienestar de la futura sociedad. De esta unión es que surge el hogar, que es la fuerza estabilizadora, tanto de nuestra comunidad como también de la iglesia. Adán se dio cuenta del significado de la creación de la mujer, porque va a decir en Génesis capítulo 2, versículo 23, Génesis 2:23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, que en hebreo es Isha, porque del varón, que en hebreo es Ish, fue tomada. Uno puede casi escuchar la voz o la alegría en la voz de Adán. Ahora tenía una compañera, una contraparte. Los dos, varón y hembra, eran felices, el uno en la presencia del otro. Entendemos de este simple relato del primer matrimonio que la poligamia es una perversión del principio original en el propósito de Dios y en el modelo de Dios para el matrimonio.
En el Antiguo Testamento, de hecho, la poligamia se consideró como una desviación del plan divino, y de esa manera se expresa Moisés cuando escribe de ella en Génesis, capítulo 4, versículo 19. Quizá en español a nosotros no nos suene, pero en hebreo es, por decirlo así, el tono en el que Moisés menciona que Lamec tomó para sí dos mujeres es un tono de desaprobación. En el encuentro y unión de Adán y Eva vemos ejemplificadas las tres causas del matrimonio. Primero, el consentimiento del padre. El padre de Eva la lleva para entregarla a Adán. Dos, el consentimiento de la mujer en el acercamiento que también Eva tiene de manera voluntaria a este otro ser que es de su misma naturaleza. Y tres, obviamente, al ver este padre con esta muchacha, a ver esta muchacha o esta mujer llegando a él, también faltaba que él dijera, ok, estoy de acuerdo, porque pudo haber dicho, no, no me gusta. Me quedo con Chita, me quedo bueno, el nombre que le vayan poniendo a cada animal de cariño, ¿no? Dice, no, 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 cuando él la vio, supo que era exactamente lo que él necesitaba. Y si se la estaba trayendo Dios, definitivamente. Así que las tres cosas, el consentimiento del padre, el consentimiento de la mujer y el consentimiento del hombre que en el recibimiento o que en su recibimiento, ¿verdad? Vemos que Adán le dio a su mujer. Ahora, esto es lo ideal. Esto es lo que Dios quiere, este es el plan, el modelo de Dios. Pero reconocemos también, junto con nuestro Maestro Jesús, que el matrimonio no es para todos. De hecho, Jesús dice allá en Mateo 19:12, pues hay eunucos que nacieron así, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Ahora, no todo es negativo para los que no tenemos pareja, porque hay valores espirituales que son propios, característicos de los solteros, según Pablo le dice a los Corintios allá en su primera carta, el capítulo 7, los versículos 32 y 33. Sí, ese texto donde el apóstol dice que el soltero se ocupa de las cosas del Señor y el casado más bien se ocupa de agradar a su mujer. Bien, pasemos entonces a la siguiente característica del plan de Dios en este sentido, la número 6, la obligación mutua. Vamos otra vez a Génesis capítulo 2, versículo 23. En ese texto, dijo entonces Adán, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Usted y yo estamos agradecidos que luego eso cambió, ¿no? El calificativo para la mujer en Génesis es que ella es una ayuda, dice, idónea, en relación a esa ayuda que ella trae a la vida del hombre. El término de nuestro idioma no comunica, lamentablemente, como pasa muchas veces, toda la fuerza del texto original. En una versión genuinamente literal, diría una ayuda como su opuesto. En el relato de Génesis 2, en el que se le quita al hombre una parte de su anatomía para crear a la mujer, la idea que se transmite es la de un complemento. Por allí diríamos, aquí en Panamá, no sé si en Centroamérica, que no hay mejor astilla que la del propio árbol o la del propio palo, ¿no? Bueno, no se encontró un mejor complemento para el hombre que una que salió de él mismo. La primera parte no está completa hasta unirse con la otra. Varón y hembra son lo distinto, pero complementario. Son por ello como dos piezas de un rompecabezas que, siendo diferentes, encajan siendo diferentes, contribuyendo, sin embargo, a crear lo que se pretende, lo que se quiere, que es una totalidad perfecta, una totalidad que llene todas las expectativas y que cumpla con el plan de Dios. Mucho más que una simple colaboradora, la mujer es el complemento esencial del hombre para alcanzar la perfección de su ser. Sin ella, él no es hombre en la plenitud genérica de ese término. La madre del rey Lemuel le aconsejó acerca de una mujer virtuosa o una
ayuda idónea para el hombre como esposa. Le dice en Proverbios 31:12, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. No solo cuando él cobra su quincena, no, es que ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Luego, en el mismo capítulo 31 de Proverbios, pero los versículos 23 al 28 nos habla aún más de ella. A ver, les doy la oportunidad para que compartan la lectura. Proverbios 31, 23 al 28 y que lo tenemos en pantalla. A ver, ¿quién nos ayuda? Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Gracias, hermano Irving. Ni que comentar, está perfectamente descrita la mujer virtuosa según el modelo de Dios. Pasamos entonces, amados hermanos, al número 7. En el modelo de Dios para el matrimonio tiene que haber unidad en el propósito. Dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De esta unión en matrimonio del hombre y la mujer se conforma el hogar en el cual se lleva a cabo ese mandamiento que dio Dios al principio: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 28. Todo ser humano tiene la capacidad de amar en diferentes direcciones. Amar a los padres, amar al esposo, amar a la esposa, amar a los hijos que nacen de esta relación matrimonial. Jesús honró el matrimonio a lo largo de su ministerio. Primero, él nace de una relación matrimonial, una relación correcta, aunque sabemos que por medios milagrosos. Su primer milagro se realizó en una fiesta de bodas, allá en Juan capítulo 2, versículos 1 en adelante. Además, Jesús llegó a comparar al reino de los cielos con una boda, allá en Mateo 25, 1 en adelante. Es que solo en el matrimonio es donde los dos se vuelven una sola carne. O como diría Laurato, dos corazones palpitan con un solo latido. Las dos vidas se fusionan como arroyos que corren juntos, haciendo que sus corrientes fluyan en la misma dirección. El rey Salomón lo expresó muy bien allá en Eclesiastés capítulo 4, los versículos 9 al 12, donde no incluí todo el texto, sino la parte que puede aplicar a la pareja. Mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Esto aplica también a las parejas en el matrimonio. Ellos reciben fortaleza y ayuda el uno del otro cuando más la necesitan. Característica número 8. En el modelo de Dios, el matrimonio es honorable o es honroso en su relación. Mire que Génesis 2:25 nos dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto no es indecente dentro del vínculo matrimonial, que ambos se miren en esa condición. Es más, el apóstol Pablo iba a escribir, ya decía, 4000 años después, mínimo, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Antes de expulsar a Adán y Eva del jardín, dice que Dios hizo vestidos para ellos de pieles de animales. Génesis capítulo 3,
versículo 21. El matrimonio es el método para prevenir la fornicación. Dios estuvo preocupado. Mire, mientras ellos solamente estaban presentes en el jardín, Dios permitió que anduvieran desnudos y se miraran de esa manera. Pero ahora que eran expulsados y se iban a multiplicar y se iban a crear ya ciudades y naciones, Dios no quiso que el hombre anduviera desnudo, provocando obviamente con esto el deseo sexual en todo el que lo viera o la viera, sino que se mantuviera esa intimidad únicamente en el matrimonio. Entonces, es el matrimonio el método de Dios para prevenir la fornicación. De hecho, dice Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 2. Disculpen que abrí un navegador acá por error. Primera de Corintios 7:2 que dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué nos enseña? Que cualquier otra actividad de tipo sexual es ilícita. Dice también Primera de Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El cristiano tiene que prestar muchísima atención a esta exhortación. Bien, les tengo una noticia mala, no tan mala, pero es mala, sobre todo a Christopher. No me alcanzó el presupuesto para comprar más diapositivas. Así que las diapositivas llegaron hasta aquí. A partir de aquí nos vamos entonces exponiendo, pero lamentablemente sin las ilustraciones, ¿verdad? Así que vamos a ubicarnos aquí y continuamos. Característica número 9. Son diferentes en sus vocaciones. A la mujer, Dios le dice allá en Génesis 3:16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La mujer debe criar hijos y cuidar del hogar. Dice el apóstol Pablo en la carta a Tito, el capítulo 2, los versículos 3-6. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Las mujeres, ya sean jóvenes o mayores, deben darse cuenta de que aquí Pablo expuso el mensaje continuo de la Escritura, o como diría el poeta, el tenor de la enseñanza bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, acerca de las responsabilidades de una esposa y madre. Tito, capítulo 2, los versículos 3-6. Yo creo que las esposas y las jóvenes que aspiran a casarse tienen que estar revisando constantemente este texto y preguntarse, ¿estoy cumpliéndolo? O, en el otro caso, ¿estaría yo dispuesta a cumplirlo? Y más importante aún, ¿estoy preparada para ello? El hombre como esposo tiene un trabajo diferente para hacer lo que está claramente reconocido en la base misma del matrimonio. Porque dice Génesis, capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Sabemos que la tierra fue maldita con espinos y cardos después de que el pecado entró al mundo, lo cual haría aún más difícil al hombre poder proveer para su familia. Génesis 3, 17-19. Concluimos de las Escrituras que las esposas están dedicadas principalmente a los asuntos internos del hogar, mientras que los esposos deben ser los proveedores del pan. Hay, por supuesto, excepciones a esta regla, pero no entraremos a ellas hoy porque no está dentro del alcance de nuestra lección. Lo que sí está dentro del alcance de nuestra lección es la siguiente característica, la característica número 10 del modelo de Dios para el matrimonio. La procreación como beneficio de los hijos y de la sociedad.
Dice Génesis 1:28, que ya lo leímos. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Vemos la sabiduría de Dios en ordenar la crianza de hijos dentro de la relación matrimonial para que puedan ser amados, protegidos y cuidados en un ambiente amoroso. Note que cuando estudiamos la historia de Abraham, personaje que del que estamos aprendiendo en los audios matutinos que compartimos con ustedes cada mañana, cuando vemos la vida de Abraham, y tampoco voy a profundizar allí porque ya nos tocará verlo en detalle en esos audios, encontramos la historia de Abraham y Agar. Agar era la sierva de Sara, sierva que, según las costumbres de la época, Sara le cedió a Abraham para que estuviera con ella y ese hijo le contara a la dueña de Agar, que era Sara, ¿no? Bueno, ese niño que nació de ese trato o de esa metodología fue Ismael. Pero como sabemos, esto no funcionó nunca para bien, ni para el bien del padre, ni de la madre, ni del hijo. El método de Dios para tener hijos y criarlos es el mejor método para el niño, para los padres, para la sociedad, incluso para la iglesia. Los hijos ilegítimos son la perversión del hombre del modelo divino, como se revela aquí en el libro de Génesis, capítulo 2. La institución de Dios del matrimonio nunca será superada por el tiempo, ni mejorada por los llamados reformadores sociales. El matrimonio de hombre y mujer vino para quedarse. El hogar fue diseñado para ser la primera escuela donde el niño aprende, donde Dios es honrado por los padres y donde a los niños se les enseña la existencia, el amor de Dios y el poder de Dios para salvar. Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 al 9. Característica número 11. Patriarcal en su administración. Leemos Efesios capítulo 5, versículo 23, y este texto dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Aunque el Nuevo Testamento enseña que el marido debe gobernar su casa, esta verdad se entiende claramente, no desde allí, sino desde Génesis capítulo 2. Primero, Adán fue creado antes que Eva, dice 1 Timoteo 2, 11 al 13, y dice Génesis también. Segundo, la mujer fue creada a partir del hombre y creada a su semejanza. Ya lo vimos en 1 Corintios 11, versículos 7 y 8. Tercero, la mujer fue creada para ser una ayuda idónea para el hombre. Génesis capítulo 2, versículo 18. Cuarto, Adán tuvo el privilegio de darle nombre a esta hermosa criatura. Lamentablemente en ese momento no eligió el mejor, ¿verdad? Ella será llamada varona. Génesis capítulo 2, versículo 23. Pero ya en el camino hemos corregido eso. Ese término varona en hebreo es un derivado de la palabra varón, tal cual lo vemos que sucede en el español. Pablo habla del gobierno adecuado que debe tener el hogar cuando él escribe allá en 1 Corintios, capítulo 11, los versículos 3 y los versículos 7 y 8, lo siguiente. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Pues él, dicen los versículos 7 y 8, es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. El matrimonio funciona mejor cuando los esposos aman a sus esposas y asumen el liderazgo de la familia. Y las esposas permiten voluntariamente que los maridos cumplan con ese papel que Dios les ha asignado. El hogar es un lugar feliz cuando los niños aman, honran y obedecen a sus padres, pero también ven en ellos ese amor que ellos tienen que dar y que también tienen que recibir. Efesios capítulo 6, los versículos 1 al 3. A pesar de esto, lamentablemente, como bien lo sabemos, el pensamiento de muchos hoy dentro, no solamente fuera, sino también dentro de la iglesia, es que es una ofensa, es una desgracia, o quizás no lo digan
con esas palabras, pero prácticamente pues se da a entender que tener que sujetarse al hombre, tener que desarrollar diferentes papeles es una, otra vez digo, como una desgracia, una cosa que es definitivamente lamentable. Qué lamentable más bien que se piense de esa manera cuando otra vez esto no es más que el plan de Dios. Número 12, tenemos también lo que es el ambiente religioso. Y con esto tenemos que irnos a Génesis, capítulo 3, y el versículo 8. Génesis, capítulo 3, versículo 8. Ese tenemos que buscarlo acá, no lo tenemos ya en diapositivas. Dice Génesis, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. La indicación aquí es que había una comunión con Dios antes de que el pecado entrara en la humanidad. Nosotros, claro, en español, otra vez, no apreciamos todo el peso de la expresión del Espíritu Santo por medio de Moisés, pero el texto indica que Dios visitaba al hombre como un amigo llegue, oh, ¿qué tal? ¿Qué tal tu día? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te fue? Como un amigo. Y siempre lo encontraba, conversaban y tenían esa amistad, esa camaradería, hasta que este día, lamentablemente, sucede lo que sucede. El hogar y no la iglesia es el responsable de criar hijos que conozcan y amen a Dios. La iglesia más bien complementa el trabajo que deben hacer los padres, porque tanto Moisés como el apóstol Pablo están de acuerdo en que así debe ser. Si nosotros vamos a la carta a los Efesios, al capítulo 6 y versículo 4, que ya mencionábamos, dice este pasaje, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y si vamos allá a Deuteronomio capítulo 6, pero ahora a los versículos 6 y 7, dice este pasaje, y estas palabras, Deuteronomio 6, 6 al 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Salomón también escribió en Proverbios capítulo 20, versículo 7, Proverbios capítulo 20, verso 7, perdón, libro poético. Camina en su integridad del justo. Sus hijos son dichosos después de él. Con esto pasamos a la cualidad número 13. Permanente en duración. Permanente en duración. Y volvemos al texto de Génesis, capítulo 2, versículo 24, el que definía el matrimonio. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ya me estoy quedando sin voz. Disculpen. Es claro, al leer del primer matrimonio, que Dios no dio ninguna provisión para que esta pareja se pudiera separar o se pudiera divorciar. Como decíamos en nuestra primera lección, ese no era el plan de Dios, esa no era la intención de Dios, y en ningún momento Él le habla a Adán y a Eva de una posibilidad de separarse o de una causal para divorciarse, en ningún momento. Entonces debemos concluir, por lo tanto, que el diseño preparado por Dios para el matrimonio es que éste fuera permanente en su duración, es decir, hasta la muerte. Por eso siempre, cuando hablamos de esta institución, pues sabemos que en la ceremonia se dice con toda razón, hasta que la muerte los separe. Lamentablemente, es obvio que en el camino hubo perversiones del matrimonio, hubo desvíos de la enseñanza bíblica de lo que hemos llamado
porque correctamente así se debe llamar, la doctrina bíblica del matrimonio. No vamos a entrar en detalles hoy, porque es un material que nos quedaría ya para la segunda sección, pero sí, lamentablemente, todo lo que nosotros hemos mostrado hoy, esos 13 puntos respecto al modelo de Dios para el matrimonio, son los que podrían hacer, no solo del hogar, sino de la sociedad, de la iglesia misma, un lugar muchísimo mejor. Un lugar donde haya felicidad y un lugar donde haya complacencia ante los ojos de Dios. Pero eso tiene que iniciar en el hogar y tiene que cumplirse a través de esos 13 puntos que hemos podido ver en nuestro pasaje clave, que ha sido el día de hoy, Génesis capítulo 2, los versículos 18 al 25. Amados, espero que hasta aquí haya sido este tema de edificación y nos ayude a poner seguir poniendo esa base y ese fundamento para que cuando vayamos a discutir separación, divorcio y nuevo matrimonio, recordemos como Jesús hizo con los fariseos, recuerdan lo que está escrito, recuerdan lo que vimos al principio, lo que es el matrimonio, todo lo que Génesis capítulo 2 nos enseñó. Vamos a tener que volver a este tipo de pasajes y hacer dicho énfasis. Amados, y nosotros también debemos tomar una lección como esta y llevarla a las congregaciones locales y enseñar, instruir a nuestros jóvenes que están planeando, están deseando casarse y también instruir a los que ya están casados, como dice el apóstol Pablo allá en Tito, para que vivan de acuerdo a esos principios que estuvieron siempre en el diseño o en el propósito de Dios. Que saquemos de nuestros hogares nuestras ideas personales, que saquemos de nuestros hogares las tradiciones de nuestros padres y Dios guarde. Incluyamos en nuestros hogares las teorías y nociones del mundo, las filosofías seculares que hoy tanto tratan de dominar o no dominar, tengo que ser aún más específico, que tratan de destruir la familia y que tratan de destruir el hogar y que el varón como líder de su hogar no puede permitir que eso pase. Así que él va a ser el primero en revisar constantemente estos 13 puntos y ver en qué estoy fallando, qué área me falta fortalecer, qué área le puedo encomendar al Señor porque no he podido desarrollar o madurar como debe ser para que su matrimonio, otra vez digo, entre dentro del modelo de Dios, porque solamente el modelo de Dios hará feliz a su esposa, solamente el modelo de Dios le hará feliz a él, solo el modelo de Dios puede no solo hacer felices a sus hijos también, sino salvos a todos ellos, porque si de verdad cumplimos todo lo que dicen esos puntos, esa familia indudablemente va, si no lo ha obedecido, va a obedecer el Evangelio y va a vivir de acuerdo a esos y a todos los mandamientos de Dios. Curioso es, hermanos, que hoy me compartía un hermano un comentario en las redes sociales a un estudio que dimos y esta persona decía que en Mateo 6, donde habla de la ropa, la comida, el techo, ¿no? La casa, que nosotros nos preocupamos y nos afanamos por ello. Entonces, él teorizaba que cuando dice luego, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, decía él que esa expresión, o dice él, perdón, significa ir y ayudar a los hermanos en la fe, que esa es la manera de buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, pues, le respondí al hermano, lamentablemente no es así. Buscar el reino de Dios y su justicia no puede simplemente involucrar la benevolencia y muchísimo menos decir una benevolencia particularizada a los hermanos en la fe, porque la Biblia nos ordena que hagamos el bien a todos. La Biblia nos ordena que nos congreguemos. La Biblia nos ordena que prediquemos el Evangelio. La Biblia nos ordena que nos guardemos en santidad. La Biblia nos ordena tantas cosas en su Nuevo Testamento que nosotros no podemos decir que buscar el reino de Dios y su justicia es solamente hacer benevolencia a los hermanos en la fe. También hay que hacer benevolencia a todos los hombres, también hay que alcanzarles a través del Evangelio, también hay que llevar vidas que sean ejemplo, que sean una predicación también para ellos. Entonces, decía él o hablaba él de esta interpretación, pero
lamentablemente es un invento. No hay nada en el contexto que nos indique eso. Más bien, decía yo, y con esto quiero ya cerrar pues la lección de esta noche, le decía yo al hermano, más bien yo resumiría la enseñanza de toda esa sección de Mateo 6, tomando una parte del Antiguo Testamento y una parte de allí del Nuevo Testamento. Y le decía a él, tomaré allá Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, y diré, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y le pongo entre paréntesis, todos, no solo el de la benevolencia. ¿No? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y entonces le agrego yo, le digo, sumando, ¿no? Esto es sumando. Cuidado, no le estoy agregando la escritura para que me agreguen las plagas del libro de Apocalipsis, sino sumando. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y todas las demás cosas os serán añadidas. No hay mejor forma, bueno, no he encontrado mejor, no voy a ser presuntuoso, no he encontrado mejor forma de explicar Mateo 6:33 que fijarme en lo que precisamente dice el sabio Salomón, inspirado también por el Espíritu Santo, allá en Eclesiastés 12:13. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso nos va a traer todo, eso nos va a traer la añadidura de lo que necesitemos, lo que realmente necesitemos en la vida. Hermanos, hasta aquí la primera sesión de nuestra lección número 5, Génesis 2:18 al 25, en nuestra sección Pasajes clave en la doctrina bíblica del matrimonio.